hermanos, y le damos gracias al Señor porque hoy venimos a escuchar palabra poderosa y palabra fuerte, aleluya. Así que pongamos, aleluya, nuestra lámpara hacia arriba y a recibir, aleluya, ese aceite fresco. Oh, Sama, aquí Masoa. En esta tarde no saldremos como entrar. Ay, Samándole, besai. Dele libertad al Espíritu de Dios, aleluya. Le voy a pedir a los hermanos que se arriben más hacia adelante. Vénganse más adelante, mis amados hermanos, aleluya. Son un poquito, pero arrímense, aleluya, al altar. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Mis amados hermanos, pues sin más preámbulo, aleluya, vamos a dejar al siervo de Dios, aleluya, que trae la palabra desde San Francisco. Él se estará presentando, aleluya, y nos estará dejando ese manjar del cielo. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que Dios le siga bendiciendo en esta hora. Aleluya. Que Dios le bendiga más. Le saludo en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Es una bendición grande el poder estar, amén, por primera vez aquí en la iglesia. Cristo viene, ¿verdad? Cristo viene aquí en la ciudad, ¿cómo se llama la ciudad? Martinsville. Amén, en la ciudad de Martinsville. Amén, gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos concede. Dios bendiga a la pastora. ¿Me dijo su nombre? María Gutiérrez. María Gutiérrez, amén. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos concede de poder estar en este lugar para compartir la palabra del Señor, amén. Al principio no estaba en mis planes, pero creo que estaba en los planes del Señor ya, ¿verdad? Poder estar en este lugar gozándonos de la presencia del Señor. Sin duda alguna, aquí está la presencia de Dios en este lugar. El Espíritu Santo se mueve de un pueblo que ama y recibe la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. Qué bueno que Jesús nunca dijo donde estuvieran 1000 o 2000 en mi nombre, ahí estar en medio de ellos. Jesús dijo donde estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y sin duda alguna aquí está el Espíritu de Dios en este lugar. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Bendito sea Dios en este momento. Amén. Estamos contentos, gozosos de poder estar aquí en la iglesia. Cristo viene gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad para alabar a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 4, verso 14, para la gloria del Señor. Vamos a estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Hay poder en Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15, para la gloria del Señor. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jehová, aleluya. Bendito sea el que vive para siempre. Cuando lo tenga, Bendito por Cristo, favor, aleluya. identifíquese dando un fuerte gloria a Dios esta hora. Gloria a Dios. A Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Dios bendiga también a los que van a estar por medio de la página de YouTube. Amén. Santidad a Jehová, Edwin Pineda. Dios le bendiga en Amén, esta hora. aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 4, versos 14 y 15. Cuando lo tengan, se identifica dando un fuerte gloria a Dios en esta hora. Bendito sea el Señor. Esta hora la palabra de Dios se lee dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia congregada decimos. Y la iglesia decimos. Amén. Dice la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Oiga, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de, ¿qué dice?, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Voy a leer el verso 15 por segunda vez. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. A su nombre. Dele la mano por favor al que está a la par suya, quédese viendo a los ojos y dígale:
el sumo sacerdote que se compadece de los débiles. El sumo sacerdote que se compadece de los débiles. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Y si a los 2, siéntese, por favor. Vamos a estudiar ya la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El sumo sacerdote que se compadece de los débiles. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. La iglesia de los hebreos, Aleluya. el escritor cuando escribe esta carta a esta congregación, es un escritor anónimo. Hasta el día de hoy han habido especulaciones acerca de quién escribió esta carta. Algunos se la aluden al apóstol Pablo, otros a Pedro, otros, gloria al Señor, a otros hombres de Dios. Mas sin embargo, hasta el día de hoy no hay un escritor con 100% de veracidad que escribió tal carta, pero de algo estamos 100% seguros, que esta carta fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No podemos tener duda alguna acerca de ello. Ahora, la iglesia de los hebreos, cuando reciben esta carta, la iglesia estaba pasando momentos muy difíciles. Momentos en los cuales estaban algunos pensando en desertar de la obra de Dios. Algunos se sentían agobiados, atribulados. Unos eran perseguidos por la causa de Jesucristo. Al aceptar a Jesús como Salvador, como Mesías, muchos de ellos, sus bienes fueron confiscados. Les quitaron sus propiedades por la causa de Jesucristo. Ahora, cuando pasa esto, algunos se sienten debilitados, se sienten angustiados, se sienten desesperados, y algunos quieren desertar del camino del Señor, quieren apartarse del Evangelio. Entonces, cuando algunos están pensando esto, porque el venir a los pies de Jesús, eso les venía persecución, eso les atraía afrenta, eso les atraía problemas. Mas sin embargo, gloria al nombre del Señor, el escritor a los hebreos les enseña que por ningún motivo vayan a desertar de tal camino. ¿Por qué? Porque óigalo bien, para los judíos el aceptar a Jesús como Mesías no era nada fácil. Ellos recibían persecución. La persecución era tan grave que solamente por llamarse cristiano los bienes eran confiscados. Muchos morían por la causa de Jesucristo. Hoy no es como en el día de hoy. Hoy cualquiera dice soy cristiano y no le pasa nada. En el día de hoy hasta el diablo dice que es cristiano. Cualquier vagabundo dice llamarse hijo de Dios. Mas sin embargo, el verdadero cristiano es el seguidor de Jesucristo, el que ama a Dios, el que ama la palabra, el que se consagra para la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Entonces, estos hermanos, esta iglesia de hebreos era una congregación que estaba pasando momentos difíciles. Y el escritor a los hebreos le dice que ellos tienen un sumo sacerdote. Ahora que han aceptado a Jesús, Jesús es el sumo sacerdote que está dispuesto para compadecerse de sus debilidades. Oiga, ¿por qué le habla de esa manera? Porque si alguien conoce de la ley, son los israelitas. Los israelitas fue un pueblo en la cual, óigalo bien, tenían la ley como algo especial, algo que había sido dado de parte de Dios y que no podían cambiar tal pensamiento. Entonces, cuando el escritor a los hebreos presenta a Jesús lo presenta como óigalo bien, el Mesías esperado. El escritor a los hebreos, cuando presenta a Jesús, lo presenta como alguien más grande que Moisés, porque los hebreos tenían a Moisés como el gran profeta de Dios. Tenían, gloria al nombre del Señor, a Moisés como el representante del pueblo, y ellos tenían la ley como algo bueno, gloria a Dios, para conocer lo bueno y lo malo. Mas sin embargo, el escritor a los hebreos presenta a Jesús como alguien más grande que Moisés, porque Moisés representaba al pueblo, pero Jesús es el dueño del pueblo. A su nombre sea la gloria.
conocer lo bueno y lo malo, pero Jesús fue el cumplimiento de la ley y el que nos dio la gracia. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Los profetas hablaron de un Mesías venidero. Jesús fue el Mesías que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el escritor a los hebreos presenta a Jesús como el gran Dios todopoderoso, el Mesías que se estaba esperando. En otras palabras le dice: sí, sabemos que la ley era buena, porque por medio de la ley se conoció lo bueno y lo malo. La ley fue el ayo, lo que le enseñó al pueblo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Pero Jesús fue el cumplimiento de la ley. Si hablamos de Moisés, sí, Moisés fue el gran hombre de Dios, el profeta de Dios, el hombre que habló cara a cara con Dios, el hombre que recibió los 10 mandamientos. Mas sin embargo, ahora dice el escritor a los hebreos: yo quiero presentarle a alguien más importante que Moisés, a alguien más importante que la ley, a alguien más importante que el sacerdocio levítico, y ese es Jesucristo, porque Él es el dueño de la ley, Él es el dueño de la palabra. Cuando da gloria a Dios en el día de hoy, a su nombre sea la gloria, a su nombre. Ahora, en los versos que hemos leído en esta hora, a Jesús lo presenta como un sumo sacerdote, como el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. A su nombre. El sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Cuando hablamos de que Él se compadece de nuestras debilidades, estamos hablando de que Él tiene un sentir, un pesar, una tristeza por otra persona a causa de su sufrimiento, y luego viene a su ayuda. ¿Por qué el escritor a los hebreos lo presenta como el sumo sacerdote? Mire, a Jesús se presenta de diferentes maneras. A Jesús se presenta como el buen pastor. A Jesús lo presentan metafóricamente como la puerta estrecha, la puerta de salvación. A Jesús, gloria al nombre del Señor, se presenta como el gran yo soy. De diferentes maneras metafóricas se presenta a Jesús. Mas sin embargo, en el verso que hemos leído, a Jesús en este momento lo están representando como un sumo sacerdote. A su nombre. Como un sumo sacerdote. ¿Quién, óigalo bien, es el sumo sacerdote? O más bien, ¿quién era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento? El sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes que venían de la tribu de Leví. Él era la cabeza o el gran sacerdote que era el encargado de liderar todas las fiestas judías, y especialmente la fiesta de la Pascua. El sumo sacerdote, él era el responsable de liderar las fiestas judías, y especialmente la fiesta de la Pascua, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, óigalo bien, para poder llevar sangre ajena, para que por medio de la sangre, óigalo bien, de los corderos que eran inmolados, de esa manera el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y con aquella sangre y con aquel hisopo, gloria al Señor, agarraba y zarpeaba, gloria al Señor, los cuernos del altar. Ahora, óigalo bien, al hacerlo eso, el pecado del pueblo solamente era tapado. Esa era una de las obligaciones que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento y en el tiempo del rey Herodes. Eso hacía el sumo sacerdote. Era el representante del pueblo, era el que presentaba los sacrificios a Dios por el pecado del pueblo. Entonces, para que esté el detalle, todo sumo sacerdote entraba con sangre ajena, con la sangre de corderos y de machos cabrillos. Mas sin embargo, cuando Jesucristo entró al lugar santísimo, no entró con sangre ajena. Él entró con su propia sangre, con su propio sacrificio, para que por medio de su muerte el pecado del hombre no solamente fuera tapado, sino que fuera limpiado para la gloria del Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Entonces, ahora,
Aquí está el detalle. ¿Por qué Jesús, como sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades? Porque Él ya sufrió en la carne lo que sufre todo ser humano. Él vino a esta tierra, y en esta tierra Él sabe lo que pasa a un ser humano. Él sabe lo que usted sufre y lo que yo sufro. Él sabe lo que usted siente y lo que yo siento. Nadie le puede decir a Jesús: Señor, ya no aguanto más, porque tú sabes que lo que a mí me ha venido es algo muy difícil. Lo que a mí me ha llegado es algo que no lo puedo soportar. Jesús te va a decir: yo sé que tú puedes soportarlo, porque yo vine a esta tierra en carne. Yo vine a sufrir, yo vine a padecer. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. A su nombre sea la gloria. Y además de eso, Jesucristo, Él dice: yo estoy aquí para compadecerme de ti. Y alguien que se compadece es alguien que te va a brindar la mano. Es alguien que te va a ayudar. Alguien que se compadece de los débiles. Es alguien, gloria al Señor, que no lo va a dejar tirado. Es alguien que va a estar siempre pendiente para levantarte, gloria al Señor, para fortalecerte. Entonces Jesucristo se presenta como el gran sumo sacerdote, como alguien que está pendiente de lo que a nosotros nos está pasando. Solamente que tenemos que diferenciar y hacer la diferencia. ¿Quién es un débil en el evangelio? Porque en el día de hoy tenemos gente que dice: hermano, ¿y por qué cayó? La gente dice: mire, yo caí porque la carne es débil. A su nombre. ¿Por qué cayó en pecado, hermano Siriaco? Mire, yo caí en pecado porque la carne es débil. Esa es la frase más famosa en el día de hoy por los sinvergüenzas. A su nombre. Los sinvergüenzas en el día de hoy dicen: yo me deslicé en esa cáscara de tequila porque la carne es débil. Yo me deslicé en esa cáscara de adulterio porque la carne es débil. Yo me fui de la iglesia porque la carne es débil. Yo no puedo soportar la tentación porque la carne es débil. Yo quiero decirle que aunque la carne sea débil, el Espíritu está ahí para fortalecerlo a usted. El Espíritu está ahí para darle fuerza a usted. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Aleluya. Y tenemos que saber que Jesucristo dice: yo estoy ahí para compadecerme de los débiles, para ayudar a los débiles. Si alguien está dispuesto para ayudar al débil, ese es Jesucristo, porque Él está dispuesto de compadecerse de nosotros. Óigalo bien, ¿por qué Él está dispuesto de compadecer y ayudar a un débil? ¿Por qué? Porque Él en esta tierra, Él estuvo aquí como un ser humano, como cualquier ser humano de carne y hueso. El escritor a los Hebreos, Hebreos capítulo 2 verso 14 dice que Él conoce nuestra humanidad, porque Él también participó de carne y de sangre para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces nadie puede decirme a mí que Jesús peleó como Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Él fue 100% Dios. Mas sin embargo, cuando padeció en esta tierra, su padecimiento lo tuvo 100% humano. Su sufrimiento fue un sufrimiento 100% humano. Todo lo que Él padeció en esta tierra, toda su pasión, todo su sufrimiento, toda la agonía que Él pasó, lo pasó siendo 100% humano. Jesús se bajó hasta lo último como un siervo, óigalo bien, y padeció como cualquiera de nosotros. Él tuvo hambre como tú y como yo. Él tuvo sed como tú y como yo. Él lloró como tú y como yo. Él sintió tristeza como tú y como yo. Óigalo bien. Él se sintió entristecido como tú y como yo. Eso lo enseña la Biblia. Nadie puede negar tal verdad. Pero ¿por qué, hermano Edwin, Jesús manifestó, óigalo bien, esos sentimientos al estar en la tierra? Porque Jesús manifestó el sentimiento de llorar, de sentirse triste, porque Jesús no tuvo la necesidad de tener hambre,
de merced. Si él era Dios, sí, él era Dios. Mas sin embargo quiso mostrar su humanidad, oiga, su humanidad, para que el ser humano se diera cuenta que al morir en la cruz del Calvario, él lo hizo siendo 100% humano. Él pagó por nosotros siendo 100% humano. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. A su nombre. A su nombre. Ahora, cuando él sufre 100% en su humanidad, él lo hizo. Estaba profetizado que como cordero sería llevado al matadero, que iba a enmudecer y no abriría su boca. Estamos hablando de una manera simbólica, hablando de su humildad, de su mansedumbre. Entonces, mas sin embargo, él sabe lo que un ser humano pasa en la tierra. Él bien lo sabe. Él bien sabe lo que un hombre de carne y hueso pasa en la tierra. Él bien sabe lo que una mujer de carne y hueso pasa en la tierra. Él bien lo sabe porque él estuvo en esta tierra por 33 años y medio. Él vino a la tierra y nació como cualquier niño. Óigalo bien, usando el instrumento de María, una mujer bienaventurada. Óigalo bien, nació como cualquier niño, con el abismo de diferencia que nosotros nacimos en pecado. Mas sin embargo Jesús nació 100% perfecto, porque él nació por obra del Espíritu Santo. Entonces su nacimiento fue por obra del Espíritu Santo. Y el otro abismo de diferencia es que nosotros lamentablemente hay pecado desde que el hombre nace prácticamente bajo el pecado adámico. Mas sin embargo Jesús no nació así, y en toda su vida él demostró, a pesar de las tentaciones, a pesar de las luchas, dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero fue encontrado perfecto. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. Esa es la misma diferencia entre Jesús y nosotros. A su nombre. Pero de sentir sentimientos, de sentir necesidad de comer, de tomar agua, eso lo tuvo Jesús, como usted y como yo. Ahora, aquí está el detalle. Como él fue 100% humano en la tierra, ahora él dice: yo me compadezco de los débiles. Yo sé lo que pasó un débil. Yo sé lo que sufre un débil. Yo sé por qué. Usted analice el versículo que hemos leído esta hora. Usted analícelo. Y dice la Biblia: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Amén. Diga conmigo: Jesús fue tentado en todo. Oiga, Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. En otras palabras, no hay nadie que le pueda decir a Jesús: Jesús, es que tú no pecaste porque nunca te llegó esta tentación. Jesús, tú nunca pecaste porque nunca te llegó esta rubia que te hiciera caer. A su nombre. Jesús, usted analiza las tentaciones en el tiempo de Jesús. Cuando la Biblia dice que fue tentado en todo, es que Jesús experimentó todo tipo de tentación. Jesús experimentó todo tipo de tentación. Esa palabra encierra todo lo que había en ese tiempo. Encierra todas las tentaciones. Llámese tentación económica, llámese tentación emocional, llámese tentación de una mujer, llámese tentación de los reinos de la tierra, llámese tentación de la gloria del mundo, llámese cualquier tentación que usted conozca. Jesús pasó todo tipo de tentación, y él lo demostró, que aunque estaba en esta tierra en cuerpo, óigalo bien, teniendo carne, teniendo hueso como cualquier ser humano, él lo demostró que venció y fue perfecto hasta el día de su muerte. Alguien alaba la gloria de Dios en el día de hoy. A su nombre sea la gloria. A su nombre. A su nombre. Entonces él dice: yo sé que es pasar una tentación,
yo sé que sufrir una tentación, mas sin embargo Él dice, quiero que sepa que si yo vencí, tú puedes vencer también. Y ahora dice el Señor, tú no estás solo. El Señor ahora dice, tú no estás solo. Yo vencí estando solo en la cruz. Yo vencí toda tentación estando solo. Tú puedes vencer porque no estás solo. Tú tienes el Espíritu Santo contigo. El Espíritu Santo está contigo. Él que te consuela, Él que te dirige, Él que te guía, que alaba a Dios en el día de hoy. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Jesús te dice, tú puedes vencer. ¿Por qué? Porque Él se compadece de nuestras debilidades. Pero yo esta hora quiero mostrarle por la Biblia la diferencia entre un débil y un sinvergüenza. A su nombre. La diferencia entre un débil y un sinvergüenza. Porque los sinvergüenzas no esperen que Dios se compadezca por los sinvergüenzas. Por los débiles Jesús se compadece. Hermano, ¿cuál es la diferencia entre un débil y un sinvergüenza? Mire, el débil es aquel que sí reconoce que fuera de Dios no puede hacer nada. El débil es aquel que dice, Señor, ya no aguanto más. La carga es pesada, papá. Ya no soporto este problema. Ya no soporto esta tentación. Ya no soporto esta prueba. Pero ya no puedo, Señor. Tú sabes que la carne es débil. Pero como sabe que es débil, cae de rodillas y de rodillas le dice, Padre, dame la fortaleza que necesito, dame la fuerza que necesito, porque yo soy débil, pero tú eres fuerte. A su nombre sea la gloria. A su nombre. El débil siempre va a depender de Dios. El débil nunca se va a alejar de la fortaleza de Dios. El débil es aquel que dice, no, si yo me descuido de la oración me harta el diablo. Si yo me descuido del ayuno me harta el diablo. Si yo me descuido de la palabra me harta el diablo. El débil es aquel que sabe que fuera de Dios no vale nada. Por eso está conectado con la ceba y la bajata de la sola. El débil siempre va a depender de la fortaleza de Dios. Alguien alaba a Dios en el día de hoy. A su nombre, a su nombre. Alabado sea Dios en el día de hoy. El débil es aquel que dice, Señor, ya no aguanto más. Hermano Elvin, usted pasa debilidades, créale. Diariamente yo paso debilidades. Yo no me considero hombre que todo lo puedo, no. Puedo ayunar, puedo orar como usted lo hace. Puedo vigilar como usted vigila. Puedo leer la palabra como usted lo hace. Mas sin embargo diariamente soy acechado. Por eso es que el débil es aquel que nunca va a dejar de orar, nunca va a dejar de ayunar, nunca va a dejar de leer la palabra, porque sabe que en su debilidad hay alguien que puede perfeccionar el poder, y es Jesús de Nazaret. En mi debilidad, en su debilidad se perfecciona el poder de Dios. Alguien alaba la gloria de Dios esta hora. A su nombre, a su nombre. El débil es aquel que dice, no, no puedo descuidarme. Y cuando Dios mira a un débil, Él le echa la mano. A su nombre. Dale la mano al que está a la par tuya y dile, a los débiles Dios siempre les va a echar la mano. A los débiles Dios siempre les va a echar la mano. A su nombre. El débil. Mira, hermano, el débil, dice el escritor a los hebreos, que Jesucristo, como somos sacerdotes, Él no es de aquellos que Él no se va a compadecer, no, Él se compadece. Y alguien que se compadece de un débil es alguien, gloria a Dios, que siente pesar, tristeza por una persona a causa de su sufrimiento y luego viene a su ayuda. Entonces el débil es aquel que acude y busca ayuda de parte de Dios. Esta hora yo quiero mostrarle, ponga atención a lo que le voy a enseñar en este momento. Yo quiero mostrarle de dónde sale la frase famosísima hasta el día de hoy,
La frase tan famosa que se ha viralizado, una frase en la cual la hemos viralizado y la hemos, óigalo bien, le hemos dado un auge tan grande, pero no para bien, sino para tapar nuestras fechorías, para tapar nuestras sinvergüenzadas. La frase que se dice: la carne es débil. La carne es débil. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Esa frase de que la carne es débil, usted sabe, yo la vengo escuchando desde que acepté a Jesús. Hace 18 años yo escucho esa frase. He visto cuando han caído pastores, han caído evangelistas, y luego dicen: hermano, la carne es débil, por eso yo caí. He visto cuando han caído ministros de Dios, llámese diáconos, llámense, óigalo bien, cualquier privilegio que tengan, aún miembros que van empezando, y dicen: hermano, yo caí porque la carne es débil. Entonces, una palabra que la hemos mortalizado y se ha viralizado en el día de hoy, sobre todo en este tiempo. Es una frase tan famosa que nosotros la usamos después que el diablo nos ha revolcado, después que el diablo nos ha cacheteado, después que el diablo nos ha agarrado como ping pong. Entonces nosotros la usamos. Yo quiero que sepa que el que usó esa frase no fue un adúltero, no fue un sinvergüenza, no fue un malacate, no fue un pícaro, no. El que usó esa frase fue Jesús de Nazaret, el santo de los santos, el perfecto. Alguien alaba a Dios en el día de hoy. Fue el Cristo de la gloria que usó esa palabra, pero no para caer. A su nombre. A su nombre. Esa frase Jesús la usó. Amén. Y cuando Jesús la usó, no la usó después de un adulterio, después de una fornicación, no. La usó porque sabía que no era fácil lo que estaba a punto de pasar. Amén. Su sufrimiento, su agonía, su pasión no era fácil. Mas, sin embargo, la usó no solo para él, sino para sus apóstoles, sus discípulos, y principalmente para Pedro. Aleluya. Porque Pedro estaba tan dormilón que no quería orar. A su nombre. Dios. Mire, Pedrito al principio no era un hombre de oración, hay que ser realista. Era un hombre que estaba tan cansado y no quería orar. Entonces vamos a ver cómo Jesús usa esa frase. Váyase por favor a Mateo capítulo 26, verso 41. Mateo capítulo 26, verso 41. Vamos a ver qué nos enseña la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria a Jesús. Oiga lo que dice Jesús. Amén. Mire, esto Jesús le dice a sus discípulos. Habían 3 discípulos con él. 3 discípulos. Estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo. Estos eran el círculo íntimo de los discípulos que siempre, casi siempre Jesús los andaba con él. Además de los 12, habían 3 que eran los discípulos íntimos de Jesús. Óigalo bien. Dice Mateo 26, 41. Mire lo que Jesús le dice a ellos 3, y principalmente a Pedro. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice? Es débil. Es débil. La carne es débil. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Vea para acá, por favor. Esta frase de que la carne es débil la usó Jesús. Ahora, ¿para qué la usó Jesús? Jesús no la usó para consolar a un adúltero o a un fornicario. No, Jesús la usó. Y cuando la usó antes de la tentación, antes del momento difícil, antes de la agonía que le iba a pasar, antes, óigalo bien, del sufrimiento que él iba a sufrir. La usó antes. ¿Por qué la usó antes? Tenemos que preguntarnos por qué. Jesús sabía lo que le iba a pasar, mas sin embargo Jesús ya conocía
óigalo bien, lo que los discípulos iban a hacer, que se iban a escandalizar e iban a huir, iban a llenarse de miedo. ¿Por qué cree que Jesús les dijo, por favor, velen, oren? ¿Por qué? Porque la gente porque no querían orar. Entonces quiero que sepa que Jesús siempre va a inquietar un débil, siempre va a ser inquietado a la oración. Alguien que es débil, todos somos débiles aquí. Entonces, como somos débiles, tenemos que ser personas que amemos la oración, amemos la búsqueda. Si no hay oración, si no hay búsqueda, seremos presa fácil del enemigo. Entonces, lo que a mí, ¿sabe qué es lo que a mí me molesta? Lo que a mí me molesta es ver personas que usan esta frase después que han hecho sinvergüenzada. Lo que a mí me molesta es cuando oigo que dicen, hermano, la carne es débil y por eso caí en pecado, por eso caí en fornicación, por eso caí en adulterio, y dice la carne es débil. Y yo cuando los oigo digo, estos son unos sinvergüenza. Si supieran qué significa esa palabra, si entendieran que esa palabra no la dijo el rey David después de que cayó en adulterio con Betsabé, no la dijo, óigalo bien, Judas Iscariote después que le dieron billetes para entregar a Jesús, no la dijo ningún sinvergüenza, ningún ladrón. Esa frase la dijo Jesús para fortalecer a los discípulos, para que oraran, para que velaran. Alguien alaba a Dios en el día de hoy. A su nombre, a su nombre. Dios, aleluya. Esa frase la dijo Jesús. Amén. Pero él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, pero después que le dice eso, le dice a sus discípulos que oren, que busquen de su rostro, busquen el rostro del Padre, mejor dicho. Entonces, aquí está el detalle. Mire, Jesús en este momento, él reconoció la debilidad de un humano. Jesús reconoce la debilidad de un humano. Por eso le dice al Padre, aún cayendo de rodillas, le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Si usted es curioso en la Escritura, Jesús demuestra su humanidad. La humanidad de Jesús la demuestra cuando le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Cuando habla de copa, habla de sufrimiento. Habla de la agonía que le pasaría. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué Jesús habla así? Porque él sabía que no era fácil lo que le vendría. Él sabía que como ser humano, él podía tener tristeza, agonía. Él demostró su humanidad. Demostró su humanidad, y como humano, hablándolo en términos humanos, él sabía que lo que venía no era fácil. Por eso en el huerto del Getsemaní él sudaba grandes gotas como de sangre, dice la Biblia. Entonces él en su humanidad ora al Padre, le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aquí está el detalle. En otras palabras le quiere decir, Padre, no hay otra manera de morir, no hay otra forma de la cual yo pueda pagar la deuda por la humanidad. No hay otra manera de cual el pecado del hombre pueda ser redimido. Entonces aquí está el detalle. Jesús le quiere decir, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Tiene que haber otra forma de morir. Mas sin embargo, lo que a mí siempre me ha encantado es cuando Jesús le dice, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En otras palabras, él dice, Señor, sé que no será fácil lo que voy a pasar. Aquí estoy sujeto a tu voluntad. Humanamente siento agonía, pero sé que tú estás ahí para fortalecerme. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Dios en el día de hoy. Ahora, yo quiero mostrarle lo que dice Lucas, capítulo 22, verso 41. Lucas, capítulo 22, verso 41. Vamos a leerlo rápidamente. Si no lo ha encontrado, lo lee en casa. Gloria al nombre del Señor. Lucas 22, 41 dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo mi Señor, aleluya. De la siguiente manera, estaremos leyendo versos 41 y 42. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, ¿qué hizo Jesús? Oró. Él sabía que la carne era débil. Oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, aleluya. Sino la tuya. Amén, alabado. Yo quiero mostrarle lo que hace alguien que sabe que la carne es débil. Cuando alguien sabe que la carne es débil, en el momento de angustia, para no desobedecerle a Dios, cae de rodillas. El débil cae de rodillas. Cuando esté en problemas, cae de rodillas. En los momentos de angustia, cae de rodillas, orando al Padre. El débil es aquel que depende de Dios. El débil es aquel que busca la fuente del cielo. El débil es aquel que busca la fuerza de Dios. El débil es aquel que no está dispuesto a fallarle a Dios, sino a sujetarse a la bendita y perfecta voluntad del Padre. A su nombre sea la gloria. A su nombre. El débil siempre va a buscar el rostro de Dios a través de la oración. El débil siempre va a decir: Señor, aquí estoy, ya no puedo más. Jesús lo hizo en la oración: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo quiero que sepa, no hay nadie hasta el día de hoy que no haya pasado debilidades. Todos, no hay hombre alguno que no haya pasado una debilidad. Elías se sintió débil, Juan el Bautista mostró debilidad, hombres de Dios se sintieron débiles en algún momento de su vida, pero cuando se sentían débiles buscaban el rostro del Padre, porque eso hace un débil para no pecar, para no amasar, rebatir, amasar, para no fallarle a Dios. Busque el rostro del Padre. Alguien alaba la gloria de Jehová en esta hora. Alguien alaba la gloria de Jehová. A su nombre. Bendito sea Dios en el día de hoy. A su nombre. A su nombre. El débil, antes de pecar, dice: Señor, ayúdame, no te quiero fallar. Pregúntese por qué Elías se va a esconder a una cueva. Elías mostró debilidad. Elías mostró debilidad. Elías, el profeta de Dios, conocido como el profeta de fuego, el hombre que con una oración corta hizo que fuego de Dios descendiera sobre el altar, el hombre que con una oración hizo que cesara la lluvia por 3 años y medio, el hombre que después por una oración hizo que descendiera lluvia del cielo después que había una sequía de 3 años y medio, el hombre de Dios que tuvo la autoridad para matar 450 profetas de Baal, el hombre de Dios que con autoridad reprendió reyes, reprendió gobernantes, el hombre que no le tenía miedo a la muerte, en un momento de su vida sintió debilidad y se escondió en la cueva, pero en la cueva Dios lo visitó, porque Elías, aunque era un hombre de humanamente hablando débil, pero era un hombre que buscaba el rostro de Dios y se fortalecía en la oración, se fortalecía en la oración. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. Eso hace un débil, se fortalece en la oración. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Un débil se fortalece en la oración. Hasta el día de hoy, todos los hombres de Dios mostraron debilidad. Todos. Juan el Bautista mostró debilidad al estar en la cárcel. Le dice: vayan a preguntarle si él es el Mesías. Él sabía que era el Mesías, pero se sintió en un momento de su vida inseguro, no sintió tal seguridad y tuvo de cierta manera duda, porque no era fácil lo que él estaba pasando en la cárcel. Entre pocos días le iban a cortar la cabeza a Juan el Bautista, pero fueron hombres que dependían de Dios. Hasta el día de hoy no hay hombre alguno, óigalo bien, que en su debilidad no haya buscado el rostro del Padre. No hay otra fórmula, no hay otro método. Hasta el día de hoy los hombres de Dios, las mujeres de Dios han sido hombres de oración, mujeres de oración. Hasta el día de hoy todos aquellos que en los momentos más difíciles pasaron y no cayeron en pecado, es porque se fortalecieron en la oración. Eso hace el débil, eso hace el débil, y viene la fortaleza del cielo. Alguien alaba a Dios en el día de hoy. A su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios en el día de hoy. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. El débil se fortalece. Mire, yo le voy a mostrar ahora. Yo le voy a mostrar
¿Qué pasó cuando Jesús cae de rodillas? Santo, mi Señor. El débil es aquel que en su agonía, en el momento difícil, en el momento de prueba, en el momento de aflicción, le dices, ya no aguanto más. Amén. Ayúdame por favor. Ayúdame por favor. No quiero pecar. No quiero fallar. No te quiero desobedecer. Eso hace un débil. Sí, Señor. Ahora veamos lo que pasó cuando Jesús oró. ¿Cuál fue la respuesta a su oración? Váyase conmigo por favor, Lucas capítulo 22 verso 43. Lucas capítulo 22 verso 43. ¿Cuál fue la respuesta a su oración? Aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios en el día de hoy. Dios, aleluya. Oiga lo que pasó, dice la Biblia, y se le apareció ¿qué? Un ángel ¿de dónde? Del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Aleluya. Gracias. Pero si Jesús era Dios y es Dios, ¿por qué tuvo necesidad? Porque Él demostró su humanidad. Jesús demostró su humanidad, y como demostró su humanidad, Él necesitaba ser fortalecido. ¿Por qué Jesús ayunó 40 días y 40 noches si Él era Dios? Él mostró su humanidad. Él pudo haber usado su poder como Dios y no lo hizo. Él pudo haber usado su poder como Dios para destruir a todos los enemigos y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él estuvo en su humanidad en toda su plenitud, 100% humano. Entonces, como mostró su humanidad, como padeció en su humanidad, por eso Jesús ayunó, por eso Jesús oró. No crea que fue solamente por darnos una enseñanza, porque muchas veces se nos enseña que Jesús quiso darnos un ejemplo. No voy a negar que Jesús quiso darnos ejemplo, pues Él mismo dijo que si alguien, óigalo bien, que aprendiéramos, que siguiéramos sus pisadas, que siguiéramos su camino, que siguiéramos su ejemplo, que fue manso y humilde. Mas sin embargo, a pesar de tal enseñanza, Jesús tuvo que buscar el rostro del Padre, porque no quería fallarle al Padre. Él quería cumplir la voluntad por la cual había sido enviado a este planeta terráqueo. Entonces aquí está el detalle. A mí me llama la atención que cuando Él ora, la respuesta no se hizo esperar. En el mismo momento, el Padre envió un ángel del cielo para fortalecer a Jesús, porque Jesús estaba de rodillas en el huerto de Getsemaní. Eso hace Dios cuando alguien pide ayuda del cielo. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Eso hace Dios. Amén. Cuando alguien le dice, ya no aguanto más, Amén, aleluya. ya no puedo más, fortaléceme por favor. No quiero pecar contra ti, no te quiero fallar. Hermano Edwin, usted ha estado en momentos así, yo he estado en momentos así, donde le he dicho, Señor, no quiero fallar, no quiero pecar, no quiero pecar contra ti, guárdame del pecado. Usted sabe lo que ahorita está destruyendo cuántos matrimonios, está destruyendo cuántos ministerios. A la orden del día está el adulterio, está la fornicación. ¿Sabe qué es lo que más se está destruyendo en el día de hoy a los ministros? Es el adulterio. ¿Sabe por qué está pasando eso? Porque los ministros en el día de hoy se están descuidando. Ya no hay una búsqueda, ya no hay un sometimiento. Entonces ellos solamente andan en esta vida, solamente viviendo una vida de experiencia. Yo quiero que sepa que en el evangelio aquí no vale la experiencia. Usted puede tener 40 años en el ministerio, 40 años en el evangelio, pero si no busca a Dios se lo va a hartar el diablo. Por eso el hombre tiene que estar conectado con el cielo. Y la baja para la soja. Hay que estar buscando el rostro del Padre. Alguien alaba a Dios esta hora. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Bendito mi Señor. Aleluya. Le dice, ya no aguanto más, Señor. El débil, aquel busca el rostro de Dios y viene un ángel para fortalecerlo. Escuche, hasta en el día de hoy no hay hombre que se crea superhombre, no lo hay. Todos necesitamos de Dios. Por eso la palabra dice, el débil diga fuerte soy. Pero para decir fuerte soy hay que estar conectado con papá, hay que estar buscando a Dios, porque en mi debilidad se perfecciona
del poder de Dios, pero es a través de la oración, es a través de la búsqueda. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. A su nombre, a su nombre. Aleluya. La diferencia entre un débil y un sinvergüenza es que el débil, antes de pecar, busca a Dios. El sinvergüenza, después de pecar, quiere usar la Biblia para tapar su fechoría. A su nombre. El débil, para no fallarle a Dios, le dice: Señor, guárdame por favor, guárdame. Hermano Edwin, ¿y usted cree que Dios no perdona? Dios perdona, pero las consecuencias son inevitables. Yo sé, si yo me descuido, escúchalo bien, si yo me descuido y por sinvergüenza, por aguacate en el evangelio, el diablo me da vuelta de gato en adulterio, yo sé que Dios me va a perdonar, pero las consecuencias son inevitables. Así es, aleluya. Dios me va a perdonar, pero esa mancha ahí va a estar siempre en el ministerio. Esa mancha estará en el ministerio. Llámese evangelista, llámese maestro, llámese pastor. Esa mancha estará ahí. Dios nos perdona porque Dios perdona. El único pecado que Dios no perdona es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Es lo único que no es perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Sin embargo, todo pecado será perdonado. Pero quiero que sepa que todo tiene las consecuencias. David pecó y Dios lo perdonó, pero las consecuencias fueron inevitables. Dios le dijo: nunca se apartará la violencia de tu casa. Y por ende, él tuvo un hijo que le tomó varias mujeres a su padre. Él tuvo otro hijo que mató a su propio hermano. Él tuvo un muchacho que violó a su propia hermanastra. Nunca se apartó la violencia de la casa. Día tras día David sufría. ¿Por qué? Porque él estaba pagando por su pecado. Quiero que sepa que todo lo que se hace en la tierra tiene repercusiones en nuestra vida. Óigalo bien, diaria. Por eso el hombre tiene que estar conectado siempre con Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Aleluya. A su nombre. El débil es aquel que le dice: Señor, no te quiero fallar. No te quiero fallar. El débil es aquel que le dice: Señor, no quiero pecar contra ti. Ya no aguanto más. Necesito fuerza del cielo. El sinvergüenza mira una cipota de 20 años que le mueve las cejas al viejito de 50 y dice: wow, todavía tengo cipotas que me siguen. A su nombre. Sí, a su nombre. Olvídese el sinvergüenza. Mira una chavala por ahí, una cipota, y dice: wow, dice, qué curvas yo sin freno. Ay, hermano, no. El sinvergüenza, óigalo bien, mira la tentación y antes que la tentación venga a él busca la tentación. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo estaba orando por una campaña de 3 días en tal ciudad, no voy a mencionar la ciudad. Estaba orando por una campaña por 3 días en un lugar. Había predicado anteriormente con frecuencia en esa iglesia. Luego duraron más de 1 año que no me invitaban a predicar, más de 1 año. Y de momento me cae la llamada, no del pastor, sino de otra persona que me invita a predicar. Y me dice: hermano, queremos invitarlo. Hemos estado orando desde hace mucho tiempo para traerlo, pero siempre hubieron oposiciones para que usted no viniera a predicar, y queríamos traerlo los líderes, pero siempre se oponían, no querían. Entonces no se preocupe, hermano, agendamos la fecha. Entonces de momento, óigalo bien, yo estoy orando por el mensaje y uno de los mensajes que Dios, óigalo bien, me da es un mensaje en el cual lo he titulado Antes de la caída. Antes de la caída. Entonces de momento, óigalo bien, cuando el pastor de esa iglesia se da cuenta que yo voy a predicar a ese lugar, luego me llama y me dice: siervo, me he dado cuenta que va a venir a predicar. Pues antes que otras lenguas le cuentan, yo quiero decirle que yo ya no estoy pastoreando porque caí en pecado. A su nombre. Gloria a Dios. Caí en tal pecado. Así es que como caí en tal pecado, quiero que Dios le dé una palabra para que me restaure. A su nombre. Gloria a Dios. Si alguien quiere ser restaurado, anóteme a mí, que yo lo ayudo, como dice la Biblia, con espíritu de mansedumbre para restaurar a aquel caído. Mas sin embargo, aquí está el detalle. Le digo: amén, hermano, estamos para restaurarlo, no se preocupe. Mas sin embargo, el mensaje Dios ya me lo dio. Y el mensaje que Dios me dio, yo no lo voy a callar.
A su nombre. Entonces, cuando llego a ese lugar, los líderes me reciben contentos, los demás líderes, que yo llegué a predicar ahí. Me dice: hermano, como hemos orado que viniera otra vez, y nuestro pastor por mucho tiempo se opuso a que usted viniera a predicar. Aleluya. Jesús. Y lo tremendo que él se oponía, porque estaba en adulterio desde hace varios meses, y él sabe muy bien que usted predica fuerte contra ese pecado, y no quería soltar la gallina, por eso no lo invitaba a predicar. A su nombre. A su nombre. Pero antes que él cayera en pecado, Dios me había dado un mensaje advirtiéndole del pecado, advirtiéndole de esa caída. Lamentablemente no quiso ser obediente a la voz de Dios y volvió a caer en pecado. Y aquí está el detalle: me llama y me dice, como quien dice, traigo un mensaje que no hable contra el pecado, un mensaje que no hable. Mire, hermano, estamos en el tiempo donde a la gente hay que advertirle con la verdad de la palabra. Yo siento, yo me duele y veo la condición de la iglesia, como en el día de hoy los pastores miran el adulterio como nada, miran el pecado como nada. Ellos dicen: no, hombre, si caigo, Dios me perdona y Dios me restaura. Si Dios perdona, el detalle es que usted sabe lo que Dios le dijo a David. Dios le dijo a David por medio de la boca del profeta Natán: si tú, le dijo, no hubieras pecado, yo hubiera añadido más bendición a tu liderazgo. ¿Cómo así, hermano Edwin? Cuando alguien cae en pecado, lamentablemente desconoce lo que Dios quería hacer con ese ministerio, lo que Dios quería hacer con ese liderazgo. Yo estoy 100% seguro de un Dios que restaura, de un Dios que levanta, de un Dios que perdona, pero las consecuencias serán inevitables. Por eso, antes de caer, hay que buscar el rostro del Padre y decirle: guárdame de caída. A su nombre, a su nombre. A su nombre. Aleluya. El débil busca a Dios. Amén. El sinvergüenza le gusta el pecado. A su nombre. Sí. El sinvergüenza es aquel que dice: no me critiquen, no me critiquen. A su nombre. El sinvergüenza cae en pecado y dice: por favor, no me critiquen, no hablen mal de mí. Yo soy el evangelista, yo soy el maestro, yo soy el pastor, yo soy el diácono. No juzguéis para no ser juzgados. Entonces es una frase que tanto la usamos ahora, pero nos gusta usar esa frase: no juzguéis para no ser juzgados. Lo que pasa es que no entendemos esa frase. Cuando Jesús habla que no juzguemos para ser juzgados, está hablando de un juicio hipócrita, de un juicio falso, de un juicio como aquel que le gusta levantar un juicio sin tener evidencias reales y concretas, sin tener algo verdadero. Aquel que levanta el dedo contra aquel que tiene, gloria al Señor, una paja en el ojo, pero él no se da cuenta que tiene una gran viga en el ojo de él que está señalando. Entonces aquí está el detalle: está hablando de un juicio falso e hipócrita. Si usted va al contexto de la palabra, al contexto de ese verso, Jesús dice que nosotros tenemos que juzgar con justo juicio. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cómo entender estos dos versículos? No juzguéis para no ser juzgados. Y el otro versículo dice: tenemos que juzgar con justo juicio. Amén. No juzguéis para no ser juzgados. Tenemos que juzgar con justo juicio. ¿Cómo entender este verso? Tenemos que entenderlo. Óigalo bien, cuando Jesús habla, no juzguéis para no ser juzgados, habla de un juicio hipócrita y falso, sin tener, óigalo bien, firmeza en la palabra. Ahora, pero cuando Jesús dice: tenemos que juzgar con justo juicio, ¿cuál es ese justo juicio? Es el juicio de la palabra. Aleluya. El juicio de la palabra es verdadero. Amén. Amén. Es perfecto. Amén. Amén. Es santo y no falla. Entonces, a la hora de juzgar, no vamos a juzgar para condenar, vamos a juzgar con el juicio de la palabra, para restaurar, para señalar el pecado, para pegarle la cara al diablo, pero para decirle a ese hombre y a esa mujer: levántate en el nombre de Jesús. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Oiga, el débil es aquel que antes de caer en pecado, antes de fallarle a Dios, iba a buscar la fortaleza del cielo. Amén. Aleluya. Porque él no está dispuesto en fallarle a Dios. Amén. Alabado
antes de caer en pecado. Hermanita que le gusta ver novelas todos los días, deje de ver esa basura, hombre. A su nombre. Dios, aleluya. Hombre que continuamente ven partidos de fútbol y películas mundanas, deje de ver esa basura, que eso no le edifica a usted. ¿Sabe qué? Hagamos una prueba. Aleluya. Cuando se sienta desesperada usted por ver esa novela, por ver programas que no edifican su alma, caiga de rodillas. Aleluya. Hagamos esa prueba. Caiga de rodillas. Mano Edwin, pero ¿por qué habla así? Si yo no veo, usted no ve, pero la que está en la par suya sí mira. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Bendito Dios. Bueno, Edwin, pero yo no veo películas mundanas, yo soy cristiano para la gloria del Señor, sí, pero ve partidos de fútbol. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Hagamos una prueba. A la hora que se sienta desesperado, Adoramos, Rey. a la hora que se sienta angustiado, porque hay que ser realista. Ver novelas es obra de la carne o del espíritu. Así es. Obra de la carne o fruto del espíritu. Obra de la carne. Obra de la carne. Amén. Películas de acción, películas de terror, películas de romántica, lo que sea que venga del mundo, lo diabólico, es obra de la carne o fruto del espíritu. Obra de la carne. Obra de la carne. Amén. El estar 90 minutos sentado viendo a 22 locos detrás de un pedazo de cuero jugando fútbol, es obra de la carne o fruto del espíritu. Obra de la carne. ¿Para qué ponerle 5 patas al gato si solo tiene 4? Sencillo. Obra de la carne. Entonces, ¿qué está el detalle? Aleluya. Hagamos una prueba. ¿Sabe por qué hay matrimonios destruidos en el día de hoy? Porque hay matrimonios pasando momentos difíciles y después se preguntan y dicen, ¿por qué estoy pasando esto? Aleluya. ¿Por qué? Porque en lugar de estar buscando a Dios, si no es el hombre, es la mujer que está perdiendo el tiempo en su vida cotidiana. Porque en lugar de estar buscando a Dios, la mujer en lugar de estar orando mientras el marido está trabajando, está viendo novelas en la casa. En lugar de estar de rodillas aprovechando bien el tiempo, los varoncitos están viendo películas mundanas, están viendo partidos de fútbol, están perdiendo el tiempo en el internet 3, 4 horas. ¿Cómo Dios va a restaurar tu matrimonio, mujer, cuando estás perdiendo el tiempo? ¿Cómo Dios va a restaurar tu matrimonio cuando estás perdiendo el tiempo en basura que no alimenta tu alma? Hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. A su nombre, a su nombre. Aleluya. Esta hora yo quiero a ustedes darle un consejo y haga esta prueba. Usted que está pasando momentos difíciles en su matrimonio, usted que está pasando momentos difíciles en su familia, el tiempo que usted desperdicia, el tiempo que usted malgasta en estar frente a la televisión, si es una hora, caiga de rodillas a esa hora. Aleluya. Si son 2 horas que ve novela, caiga de rodillas. Hágalo por un mes y verá la diferencia. Aleluya, amén. Verá la diferencia. Aleluya. Usted que es amante a las películas mundanas, amante al fútbol, amante a tanta basura que lo que hace es destruir su mente y su corazón, caiga de rodillas en ese momento. Aleluya, amén. Y cuando se sienta desesperado, porque mira, la carne cuando no se alimenta se desespera. Así es. Y ya a las 5 o 6 hay que ver la novela. Va, si no hay culto ese día, si ay Dios mío, y la carne la desespera. Exalte la novelita, exalte la novela. Y para la hermana dice, no, escuché al predicador que dijo que eso era del diablo. Pero el diablo la desespera, mira. Y viene la carne está hambrienta. Mire, después de 2 o 3 días que no ve novela, la mujer se desespera y dice, ay, y la carne le dice, dame de comer novela, le dice la carne. Al varoncito le dice, dame de comer pornografía, dame de comer películas mundanas, dame de comer. Entonces la carne se desespera. Pero mira, y cuando usted se sienta desesperado, caiga de rodillas. No se siente en el sofá, porque hay gente que se siente en el sofá a pensar, ¿y qué hago? Ay, hermano, si se siente en el sofá, el diablo lo va a hacer leña, lo va a hacer picadillo. No, caiga de rodillas y dígale, Padre, me siento desesperado por ver esa novela, por ver esa película, por ver pornografía. Por favor, ayúdame. Créame que así como Jesús fue fortalecido, lo va a fortalecer a usted también. Ay, alguien alaba a Dios en esta hora. Va a fortalecer su vida, va a restaurar el matrimonio, va a restaurar la familia para la gloria de Dios. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Lo va a hacer. Aleluya. Haga esa prueba y verá cómo su matrimonio será restaurado, cómo la familia será bendecida. Pero ¿cómo quiere ver días buenos cuando usted desperdicia su tiempo?
¿Cómo quiere ver una familia restaurada, vidas restauradas, cuando desperdiciamos el tiempo en cosas que no edifican nuestra alma? Aleluya. Cuando el marido, que es mundano, viene más bravo que un gorila, bien enfogonado, hay veces que la mujer tiene que menguar. Y en la mente dígale: Señor, sujeta a este hombre. Todo demonio que viene ahí trastornándolo, Señor, lo reprendo en el nombre de Jesús. Dios. Si el hombre no es cristiano, si es cristiano, dígale: tú eres siervo de Dios, ¿por qué te comportas como mundano? Santo. A su nombre. Gloria. Vamos a orar para que Dios te tranquilice, porque vamos a orar. Y si es mujer, a su nombre sea la gloria. Amén. Hay que enseñarle: la mujer sabia edifica la casa, mala dice con la mano a la de arriba. Alguien alaba la gloria de Dios en el día de hoy. A su nombre sea la gloria. ¿Sí? Poderoso Rey, aleluya. Eso sí es, hay que aprovechar bien el tiempo. Por eso, cuando usted escucha a alguien que diga, porque mire, esto es a menudo. Yo no sé cómo está aquí Virginia. Es Virginia que todavía está aquí, ¿verdad? ¿Cómo está Virginia? Pero ahí en California eso está allá, eso, olvídese, eso está de moda. Está de moda caer en pecado y decir: la carne es débil, hermano. Aleluya. Eso está de moda. ¿Qué pasó, pastor? Te escuché de que volvió a caer. Como que ya 3 corderitas y ya esto es demasiado, pastor. 3 corderitas. No. Cállese, siervo, que yo soy el ungido de Jehová. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó? La carne es débil, varón. Aleluya. Ahora entiendo que hasta la carne de un pastor, porque hay hasta apóstoles hay hoy en el día de hoy. Apóstol. Y paz del apóstol Chepito, con un gran púlpito que se maneja, hermano. Ay, Dios mío. Cualquier vagabundo es apóstol en el día de hoy. Cualquier sinvergüenza es apóstol. Amén. Dios mío, hermano, ¿por qué estar usurpando 12 ministerios que ya pasaron? Que Dios los usó en su tiempo. Aleluya. Los usó en su tiempo. Sin embargo, en el día de hoy, el ministerio que sigue en vigencia es el pastorado, el evangelista y el maestro. El ministerio profético, como profeta, ya el último fue Juan. Ahora, después de él, lo que hay es el don de profecía. Amén. Yo creo en el don profético. Amén. La Biblia lo enseña. Hay don de profecía. Amén. Hasta el día de hoy. Sí, Señor. Pero ¿por qué están usurpando un ministerio que ya no existe? Entonces, hoy en día, y la gente cae y dice: no, hermano, ahora está la carne de un apóstol, veo que es débil. La carne de un pastor. Estamos en el tiempo donde hemos mortalizado la frase: yo quiero que esta hora usted aprenda y no deje que nadie le dé atol con el dedo. Aleluya. A su nombre. Nadie le dé atol con el dedo. Y cuando le digan: hermano, ¿qué pasó? Porque hoy en día está de moda eso. Mire, hermano, ¿a cómo hemos llegado? Si antes el Espíritu Santo con una mentira mataba a mentirosos como Ananías y Zafira, Dios mío. Hoy en día, yo cuando venía empezando me preguntaba y decía: Señor, si antes por una mentira mataste a Ananías y Zafira, y ahora, Señor, con tanta adulterio y sinvergüenza que hay en los púlpitos, no matas a nadie. A su nombre. Imagínense. Entonces, y en realidad alguien preguntó también: ¿por qué? ¿Por qué? Y analizando los días de la iglesia primitiva, voy finalizando ya, y analizando este tiempo, usted analiza por qué el Espíritu Santo mató a Ananías y Zafira en tiempo de gracia. En el tiempo de la gracia, donde ya la iglesia ya estaba en función en la tierra. Amén. Mató por una simple mentira. Una mentira, sea grande, pequeña, blanco, negra, era mentira. Amén. Mató el Espíritu Santo a Ananías y Zafira. Y hoy en día, en nuestros púlpitos, desfilan adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, afeminados, homosexuales, que son predicadores. Y pasan como si nada. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo no hace eso en el día de hoy? ¿Sabe por qué no lo hace? Porque si lo hiciera, todos los cultos fuera tenderada de gente para el panteón. Todos los días fuera tenderada de gente para el panteón. Todos los días. Ya los panteones ya no abarcan, hermano. Tanto mentiroso que hay en este tiempo. Tanto sinvergüenza. En el tiempo de la iglesia primitiva, los pícaros eran contados con los dedos de las manos. Eran contados con los dedos de las manos. Usted no iba a oír con frecuencia adulterio, fornicación. Había, pero era contado con los dedos de las manos. En el día de hoy, eso hay como arroz y frijoles. En el día de hoy. Eso hay como arroz en China y frijoles en América Latina, hermano. Olvídese. Eso abunda.
Parece que si el Espíritu Santo hiciera eso, ay, fuera tendrá de gente todos los cultos. Los jóvenes de las iglesias no dieran abasto para llevar a tantos mentirosos allá a la iglesia. En Cristo. Porque ese es el ministerio de los jóvenes. Cayó Ananías, vayan, vengan los hipotes, vayan, levanten este loco, vayan, llévenlo al panteón. Y nos vamos a dar tamales con café. No, nada de tamales, dijo Pedro. No lo vamos a velar, nada de velar. Entiérrenlo en el panteón. A su nombre. Era la iglesia primitiva. La diferencia entre un débil y un sinvergüenza es que el débil, antes de caer, busca a Dios. Se fortalece en Dios. Dice, Señor, ya no aguanto más, pero ayúdame, por favor, no quiero pecar contra ti. Usted me dice, hermano Edwin, usted ha pasado momentos. Yo he pasado momentos difíciles. Yo no vengo a predicar algo que no he pasado. Yo he pasado momentos difíciles donde el diablo me ha atacado por el adulterio, por la fornicación, donde el diablo me ha atacado con jovencitas para caer en pecado. Óigalo bien, pero porque hasta el día de hoy Dios me ha guardado, me ha fortalecido, es porque he sabido que lo que está dentro de mí es más grande de lo que está en el mundo. El Espíritu Santo está conmigo, está con usted para fortalecerlo, para ayudarlo, para guardarlo. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. A su nombre, a su nombre. Aleluya, gracias Dios. El Espíritu Santo Aleluya. está ahí para fortalecer a la iglesia. Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de los débiles. Y Él se compadece de usted para fortalecerlo. Él se compadece de usted para ayudarlo. Dice Joel capítulo 3 verso 10. El débil diga, fuerte soy. El débil diga, fuerte soy. No por mi fuerza humana, sino por la fuerza de Dios. A su nombre sea la gloria. Dale fuertes aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora. Según de Corintios capítulo 12 verso 9, Jesús le dice al apóstol Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén, aleluya. En la debilidad. Según de Corintios 12:10, Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué decía eso Pablo? Pues era un hombre de oración, un hombre que buscaba a Dios. Esta hora el mensaje ha sido, usted y yo somos débiles, por eso tenemos que estar buscando el rostro de Dios. No usemos la frase la carne es débil después de caer en pecado. Después de caer en pecado hay que venir como al hijo pródigo, sin pedir derecho, sin pedir honra, reconocer y humillarnos delante de Dios para alcanzar misericordia. Hay que buscar el rostro de Dios. Y en mi debilidad, en su debilidad, se va a perfeccionar el poder de Dios. Dale fuerte ese aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora. A su nombre, a su nombre. Póngase de pie en esta hora, póngase de pie.